Continuamos con este ciclo de entrevistas, el candidato y su propuesta. Nos acompaña el señor José Serrano, quien hasta hace poco fue ministro del Interior, ahora es candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? ¿Cuál es su propuesta? Por favor. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes aquí. En realidad nuestra bandera va a ser la lucha contra el microtráfico, tenemos un compromiso con la ciudadanía, enfrentamos a la delincuencia, dijimos que nos íbamos a enfrentar a la delincuencia en toda su estructura, desde las cabezas más complicadas, desde las bandas más peligrosas que había en el país, y lo hicimos. Hemos logrado descender ya a 5 casos por 100.000 habitantes la tasa de homicidios y asesinatos en el Ecuador. Esa tasa de 5 casos la tuvimos en el año de 1979. Es decir, volvemos a tener después de 36 años la misma tasa que teníamos en la década de los 70 del siglo pasado. Entonces, cuando decimos vamos a enfrentar al microtráfico, vamos a erradicar el microtráfico de nuestro país, definitivamente ese es un tema fundamental en la medida que vamos a proteger a nuestros jóvenes, que vamos a proteger a nuestras familias. Si no protegemos a nuestras familias, no podemos hablar de sector productivo, no podemos hablar de desarrollo económico. Si tenemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas en riesgo de consumir algún tipo de droga porque alguien está lucrando de esos recursos, pues hablar del resto de convivencia social pacífica es muy difícil. Así que nuestra primera bandera, luchar contra el microtráfico, involucrar directamente a los gobiernos locales en la utilización de los espacios públicos y en la utilización del tiempo libre de nuestros jóvenes. Ahí vamos a tener que hacer un trabajo que está en la propuesta de nuestro binomio presidencial con Lenín Moreno Garcés a la cabeza, y obviamente nosotros como asambleístas legislar para involucrar y corresponsabilizar a los gobiernos locales en esa materia preventiva de la lucha contra el microtráfico. Y por otra parte, obviamente, el tema de la rehabilitación. Al tema de la rehabilitación no solamente lo podemos ver desde las clínicas públicas. Ya hay clínicas particulares, también hay que involucrar al sector privado que ya tiene estas clínicas para la lucha contra las adicciones, pero hay que generarles un incentivo. El Estado tiene que dar un subsidio a esas clínicas para que efectivamente esas clínicas privadas puedan mantenerse y puedan dar un buen servicio de salud. El convenio que hubo en su momento para el sector de la salud, en este caso sería para la rehabilitación, convenios con clínicas privadas. Exactamente, pero un pero convenio, como ley. Por supuesto, esto hay que procesarlo a nivel de ley definitivamente porque se van a utilizar recursos públicos. El tema de las drogas es una prioridad para nosotros, la lucha contra el microtráfico es una prioridad, ser más contundentes contra los microtraficantes. ¿Aumento de penas? No, aumento de penas no, pero menos impunidad. Mire el tema de la tabla. El consumo de drogas en el Ecuador se legalizó en el año de 1998. Nos han dicho que la tabla del año 2014 es la que trae todo este problema. En el año de 1998 efectivamente se legalizó el consumo y es bueno saber eso porque efectivamente a veces creemos que el tema de las drogas recién comienza en este siglo. El problema de las drogas viene desde hace 20 años en el Ecuador, sino lo que pasa es que antes estaba invisibilizado porque nos estaban matando a cerca de 3.000 ecuatorianos en las calles, víctimas de homicidios y asesinatos. Este año, a propósito, va a ser el primer año que terminemos con menos de 1.000 muertes violentas. Es decir, hace 28 años no habíamos llegado a habíamos superado las 1.000 muertes violentas por homicidios y asesinatos. Y la gran mayoría de muertes violentas eran por microtráfico, era por tráfico de drogas. Entonces, estas reducciones en cuanto a narcotráfico, a datos de microtráfico, a incautaciones de droga, 110 toneladas se incautaron este año de droga, y obviamente se han reducido ya cerca de 15.000 delitos este año, nos da la pauta de que efectivamente ahora ya podemos preocuparnos directamente y enfocarnos en el tema del microtráfico. Eso es fundamental. Primera propuesta, la lucha contra el microtráfico y erradicar el microtráfico, ¿no? Muchas personas llaman y a veces se comunican con nosotros y dicen, en el tema de drogas tienen que ser más duros, ¿no? Por ejemplo, esas personas que utilizan bienes, que alquilan una casa o que tienen su propia casa y sirven como centro de distribución del microtráfico. Mucha gente dice, ¿por qué no les quitan las casas? Por ejemplo, para que esto sea como un ejemplo de o sea, tiene que ser tajante, debe ser cortante. O las personas que están expendiendo droga, ¿por qué tienen la facilidad de salir en libertad con un montón de argucias legales? Ese tipo de cosas son las que se quiere corregir desde la Asamblea. Esto hay que reformar definitivamente y darles
más potestades objetivas a los jueces y a los fiscales para que efectivamente evitemos que esas personas que podían salir con medidas cautelares y quedarse sin prisión preventiva permanezcan recluidos mientras se cumple su debido proceso. Eso es fundamental. Pero involucrar a los gobiernos locales en el tema de la prevención es fundamental. Mire que aquí hemos ido a la Bahía de la Droga, hemos ido al barrio de la H, al Cerro de las Cabras en Durán, sectores que simplemente eran símbolos de la desgracia de nuestra humanidad. Claro. Bastión popular, efectivamente, Flores Bastión, donde efectivamente la droga se había convertido en la razón de ser de familias enteras ahí. Nosotros combatimos eso, hay que ser simplemente, aquí hay 3 elementos que alguna vez dijo un buen gobernador de un estado que había sido tomado por las drogas en México, ¿no? Y él dijo, hay 3 temas fundamentales para enfrentar el problema de las drogas, y del microtráfico y el narcotráfico, y eso es decisión política y decisión política. Nosotros tenemos la decisión política, nosotros tenemos el suficiente corazón para entender lo que una madre, lo que un padre, lo que una familia pasa cuando su hijo no solamente consume droga, sino también trafica con droga. Por lo tanto, hay que proteger a las familias y esa es nuestra principal perspectiva en el tema de las drogas. Ingeniero, una pregunta cortita. Doctor, perdón. Pero bueno, ingeniero, porque vamos a construir por ahí algunas cosas, ¿no? Bueno, hace años, recuerdo yo que la prensa se invitaba para ver cuando se incineraba la droga. Ha habido este año una gran incautación. ¿Qué se hace con toda esa droga? Bueno, ahora también se está haciendo un procesos progresivos de quema de esa droga. Lo que sucede es que tenemos tres hornos que se utilizan y obviamente están en lugares estratégicos. Imagínense lo que sería que nos vayan y nos hagan algún atentado contra esos lugares donde están los hornos donde se quema la droga. Pero obviamente ya se está invitando a la prensa también, a los medios de comunicación, para que vean la quema de esa droga, que es fundamental. Lo clave ahí es que antes la droga tenía que esperar que se termine el proceso para recién hay que quemarse la droga. Ahora el nuevo Código Penal Integral dice que la droga debe quemarse inmediatamente, en las primeras 48 horas, 72 horas, debe quemarse la droga. Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, que el día de hoy no tengamos droga de estas 110 toneladas que se han incautado, creo que son apenas 800 kilos de las 110 toneladas que todavía no se han incinerado y que seguramente se incinerarán en los próximos días. Pero la perspectiva, reitero, es cómo protegemos a las familias. Si protegemos a las familias con el tema del consumo de las drogas y en contra del microtráfico, vamos a poder ir directamente a los temas de empleo juvenil, a los temas de acceso a las universidades tecnológicas, a las carreras intermedias y obviamente a generar un empleo productivo fundamental para nuestro país. Los pillos en las calles andan armados y eso es una realidad. En menor, mayor grado andan armados. ¿Cuál es el acceso a defenderse que tiene el ciudadano común, el ciudadano? Mire, su pregunta es muy importante y muy oportuna también, Verónica, porque resulta ser que antes de que se establezca la prohibición de porte de armas para los ecuatorianos y ecuatorianas, las muertes violentas en el Ecuador por uso de arma de fuego eran del 80%, es decir, el 80% de esas muertes violentas se producían porque un ciudadano sacaba el arma y disparaba a otro ciudadano, ya sea para robarle o para defenderse, ¿no? Este año es el primer año que hemos roto la tendencia de Latinoamérica. Ecuador está nadando contracorriente en Latinoamérica. Ya disminuimos a menos del 50%. El 47% de las muertes violentas fueron con uso de arma de fuego. Es decir, ya la mayoría de muertes violentas se produjo con arma blanca o con otros objetos contundentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la medida está dando resultado. ¿Cuál es la manera de protegernos? La institucionalidad, que no haya impunidad. Que cuando venga un criminal y nos mate un familiar, que cuando venga un criminal y nos robe, la justicia efectivamente le aplique todo el peso de la ley. Y eso ha sido fundamental. Antes no se juzgaban ni el 10% de los homicidios y asesinatos en el país. Ahora se está juzgando el 95% y la policía está descubriendo hasta el 70%. Este año ya descubrió el 70% de presuntos responsables de homicidios y asesinatos. La mejor forma de protegernos contra la delincuencia no es con un arma de fuego. Es efectivamente con una institucionalidad, con un sistema de justicia y con una policía que ahora efectivamente sí nos está protegiendo. En esos dos ámbitos, Pepe Serrano tiene una gran experiencia. Ha estado en el Ministerio de Justicia y por supuesto en el Ministerio Interior con la seguridad ciudadana.
¿Hay algún cambio o hay algún puente que deba de crearse en su experiencia que le falta, que hay que ajustar, porque los proyectos de ley se pueden también llevar en cuanto a la justicia y a lo que siempre la policía dice? Nosotros hicimos nuestro trabajo y los fiscales lo dejaron ir. Sí, lo importante, los jueces. Sí, lo importante en la democracia es que todo es perfectible, ¿no? Pero algo que usted puede ir mejorando. Sí, efectivamente, tenemos que generar la misma estructura que se ha hecho en flagrancia ahora, ¿no es cierto?, donde usted tiene al policía, al fiscal y al juez que están coordinando permanentemente. Lo mismo tenemos que hacer en todo el sistema penal. Lo mismo tenemos que hacer en todo el sistema penal, cuando son casos que ya no necesariamente son flagrancia, que el policía que está investigando el caso sea siempre el mismo, que el fiscal sea siempre el mismo y que el juez sea siempre el mismo. ¿Para qué? Para que no se pierda la cadena, obviamente, de información que están teniendo todo el sistema de lucha contra la violencia criminal, contra la corrupción, etcétera. Y que tengamos esa conexión, pero que esa conexión no solamente sea un tema administrativo, sino que sea un tema legal, que sea un tema institucionalizado a partir también de una norma en el Código de Procedimiento Penal que permita mantener siempre esa cadencia, esa cooperación permanente y no simplemente que cada uno trabaje como cuerpo aislado, ¿no es cierto?, y cada uno se lave las manos. Yo creo que ahí se han dado pasos fundamentales en flagrancia y eso hay que continuar trabajando. La verdad Gracias. que se nos queda... Sí, se nos quedan algunas cosas, una pregunta. realmente. Solamente una pregunta rápida de información. Un médico legista debe estar presente en todas las fiscalías, ¿es correcto? Los médicos, sí, en realidad en las de flagrancia, sí, en las unidades de flagrancia siempre tiene que haber un médico legista, pero lo importante es que ya con el nuevo laboratorio de criminalística que por ejemplo tenemos acá en Guayaquil, hay turnos para los médicos legistas y esos médicos legistas están siempre permanentemente para todas las flagrancias, pero tiene que estar un médico legista permanentemente. O sea, no va a haber excusa de que mañana vaya alguien golpeada y no haya médico legista. No, este no es un tema, imagínense, de sábado, domingo, de feriado, claro, no se trabaja hoy día, eso tiene que ser permanente, definitivamente. Bueno, vamos a ver ese nuevo rostro. Los pillos en las calles. Sí, que no porten armas, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si resultan esas propuestas. Los pillos en las calles, la gente nos escribe muchísimo, dice, ¿cuándo sancionan a los pillos que andan armados? Son los únicos que andan armados. Los pillos en las calles, a ellos deberían, como en Chile, sancionan hasta con 20 años por el hecho de... ¿Por un celular o por dos celulares? Por un celular, por una media, por una camiseta, por lo que sea. Ojalá que, en caso de que usted llegue, haga algo al respecto. Esa reforma. Vamos a jugarnos del todo por el todo, por la seguridad. Ese sigue siendo un elemento esencial para el desarrollo del país. Gracias. Agradecemos al doctor Serrano. Ya regresamos.